Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Hemos llegado a la 23ª semana del tiempo ordinario. En las lecturas que vamos a repasar esta semana, Jesús sigue recorriendo los territorios paganos, obviamente haciendo milagros, anunciando la buena nueva, los territorios paganos que están alrededor del mar de Galilea, y esta vez llega a la denominada Decápolis, que es una frontera conformada por un grupo de 10 ciudades en la frontera oriental del Imperio Romano, digamos, ¿no? Y tú te preguntarás por qué Jesús va a predicar a los paganos. Te daré una pista. ¿Sabías que el mes de septiembre de todos los años es el mes de la palabra de Dios? Es el mes de lo que el Papa Francisco declara que es como la brújula para los cristianos, ¿no? Y San Jerónimo, cuya festividad celebraremos a fin de este mes, el gran traductor de la Biblia, del idioma antiguo al idioma latín para que se pueda difundir universalmente, decía que quien desconoce la Sagrada Escritura, desconoce a Jesús. Y Jesús justamente en esta semana se da a conocer porque es un Dios para todos. Porque en los territorios paganos, como ahora también, hay otras mentalidades, otras formas de pensar, pero, valgan verdades, tienen las mismas necesidades de salvación, tienen la misma sed de vida eterna, sed de trascendencia, y también tienen sed y hambre de justicia, de amor, de paz. Entonces, lejos de enfrentarnos o declarar enemigos a los paganos, a los no creyentes, a los que practican o profesan otros cultos, otras sectas, católicas o no, bienvenida a la diversidad. Sí, bienvenida a la diversidad porque encontraremos hermanos en todas partes. Hermanos diferentes, es cierto, pero estos hermanos diferentes nos enriquecerán para que tú y yo abandonemos los prejuicios, las discriminaciones, las desconfianzas, ya que Jesús es un Dios para todos. Y esta semana nos enseña con unas lecturas muy profundas a acoger a todos, a no juzgar, a no condenar y a perdonar siempre y dar. Porque ese es el signo de cómo tú y yo podemos proclamar el Evangelio del Cristo que anunciamos, transformando nuestra conducta, teniendo una conversión verdadera. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron a un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, esto es, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Efetá, efetá, dice la palabra de Dios, que quiere decir ábrete. Y no es una casualidad el contexto en el que está este episodio, porque venimos de semanas en que ha estado hablando Jesús de la verdadera pureza, la pureza del corazón y no de los rituales.
y venimos también de una lectura en donde Jesús sana a la hija de una mujer cananea, ¿verdad? Pues bien, Jesús seguía recorriendo las ciudades, como dijimos al principio, paganas, y hace una curación a un sordomudo. Fíjense, una persona de la región, obviamente pagana, y además, para poner el ejemplo mucho más interesante, una persona sordomuda. Y hace una curación que no quiero que la vean solamente por el milagro que representa devolverle las facultades a una persona deshabilitada, sino esta curación es importante para ti y para mí, porque como decíamos, Jesús está en ciudades paganas. ¿Y tú y yo no vivíamos acaso en lo mundano, en lo pagano, hasta que el Señor nos dio la posibilidad de escuchar y la posibilidad de hablar? Le dice al sordomudo, Efetá, así como te dijo a ti y a mí, ábrete. Y al final dicen, todos exclaman que el Señor todo lo ha hecho bien, porque hace oír a los sordos y hablar a los mudos. En efecto, Dios Todopoderoso nos da esta muestra, pero no como una espectacularidad, sino quiere darnos a entender dos cosas. En alguna otra oportunidad hemos destacado lo que es la misericordia, la compasión por el que sufre, por el que tiene una enfermedad, una discapacidad, la misericordia íntima del Señor. Ahora quisiera que destaquemos que al más sordo de los sordos le otorga la capacidad de oír la buena nueva, oírla, entenderla y además proclamarla. ¿Escuchaste bien? Efetá, ábrete. Claro que sí. Ya sabes que cuando hablamos de la sordera y la mudez en personajes como este, no nos estamos refiriendo literalmente a este tipo de discapacidades. Y te pregunto, ¿cuántos sordomudos conoces dentro de tu ámbito? Quizás muchos creyentes, muchos que van a misa, que vamos a misa y somos sordomudos todavía. Sí, sordos porque no escuchamos la palabra. Mudos, sí, porque no anunciamos a Jesucristo, ni con nuestras palabras, ni con nuestros actos. Somos este mudo, este sordomudo, al que nos conviene mucho recibir esa frase efetá, con la iluminación del Espíritu Santo, que como sabes es un acto sobrenatural, con el que Cristo quiere no solamente que le oigamos, sino también que escuchemos su mensaje, que lo interioricemos, que lo hagamos vida, que lo hagamos nuestro, para actuar cotidianamente. ¿Oíste? San Juan Pablo II decía que Fetá es una orden que se dirige al hombre interior, para que pueda captar los misterios divinos, para que se abra a los misterios divinos a través de la luz de la fe, mediante el amor, la esperanza. ¿Cómo, mis hermanos, cómo no oír el mensaje de amor? ¿Cómo quedarnos sin anunciar el mensaje de amor? Y fíjate, somos desobedientes también, ¿eh? Porque en la lectura el Señor ordenaba de que no divulgue esta curación, porque no era el propósito principal la curación como milagro. Pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia los testigos lo proclamaban. ¿Qué debe pasar ahora cuando el Señor nos diga, proclamen? ¿También tendremos que desobedecerle? ¿O al contrario, tendremos que obedecerle? Un sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y los fariseos estaban al acecho para ver si curaba en sábado y encontrar de qué acusarlo.
Pero él conocía sus pensamientos y dijo al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte en medio. Y levantándose, se quedó en pie. Jesús le dijo: os voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y echando en tomo una mirada a todos, le dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano quedó restablecida. Pero ellos, ciegos por la cólera, discutían qué había que hacer con Jesús. Esta lectura también es continuación de la que hemos hecho la semana pasada, ¿verdad? Acerca de qué está permitido hacer en día sábado. Trabajar o por la ley no trabajar, ni siquiera coger las espigas en el camino y alimentarse. ¿Se acuerdan? Y Jesús ahora nos pregunta, ¿qué cosa está permitido hacer en día sábado? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Y acaso podría decirle al hombre de la mano paralizada, no, 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 hoy día es sábado, mi querido amigo, hermano, regresa otro día, yo te sanaré, pero vente un día laborable? No, Jesús prefiere comprarse el pleito con las autoridades del entorno, fariseos, escribas, maestros de la ley. Luego por eso lo condenarían, ¿no es cierto? Por decir que Él es el Hijo de Dios y que está por encima del sábado. Esto lo repite en la lectura que hemos hecho de Lucas, capítulo 6, pero también en Mateo y en Marcos, ¿no? Se nos habla de si está permitido hacer el bien o no. Y nos dice claramente que el sábado se hizo para el hombre y no al revés. Otra vez se enfrentan, ya lo hemos dicho, la religiosidad, en este caso la ley sabática del descanso el día sábado y las verdades del reino. O el elemento central del reino, que es el hombre, la creación de Dios. Y no es que se opongan, lo decíamos ya, la religiosidad con el reino, no es que se opongan, sino se trata de poner la escala de valores muy clara. ¿Qué cosa es primero? Primero es la vida, primero es la salud, la libertad, primero es el hombre, el Hijo de Dios, y después el descanso. El sábado, de donde viene la palabra sábado, es el séptimo día en el que Dios descansó, según la ley mosaica en el libro del Génesis, en el Decálogo del Éxodo, libro del Éxodo capítulo 20, que ya lo hemos leído. Dice el Génesis y el Éxodo que es el día en el que hay que descansar, el último día de la semana, ¿no? Y este día, pues ya lo hemos dicho también, había como 30 y tantas prohibiciones, ¿no? Que no podías prender fuego, no podías caminar más de 1000 pasos, no podías desgranar espigas, ni podías ir a la botica a buscar remedios para un enfermo. ¡Qué ridículo! Jesús deja sentado claramente que tiene autoridad sobre el sábado. No solamente él, sino el hombre en general. Tiene prioridad el amor, la caridad, la misericordia sobre los ritos, sobre las leyes, sobre las tradiciones. Lo decíamos en programas pasados, no hemos sido creados para ser esclavos. Por encima del sábado y de todo, somos hijos de Dios. Obviamente que para nuestra nueva alianza, el día dedicado al Señor ya no es el sábado, sino el domingo, porque es el día en que Jesús resucitó. Y de esa manera le damos recordación, tributo, devoción al día en que resucitó el Señor, que es el núcleo central de nuestra fe. Y para nosotros, el día de ir a misa no solamente es el domingo, sino también, además del día de la gloria de la resurrección, cualquier día es bueno para ir a encontrarnos con Jesús. Por práctica religiosa, la Santa Iglesia Católica ordena ir a misa los domingos, todos los domingos y fiestas de guardar, a menos que haya un impedimento grave. Pero volvamos a la escena. Esto era algo totalmente revolucionario para el tiempo en que vino Jesús a la tierra, ¿no?
porque primero puso al amor encima de todo, primero están las necesidades de los hijos de Dios y luego las normas. La actitud que cada uno de nosotros debe buscar en la vida es eso, la coherencia. Coherencia con la palabra de Dios. Este mes vamos a hablar de la palabra de Dios todo el tiempo, porque es el mes de la palabra de Dios. Y antes que el sábado está el hombre. Para los fariseos era al revés, pues porque ellos eran apegados a las normas judías, ¿no? Pero muy alejados de las leyes de la nueva alianza. Jesús los acusaba de tener mucha justicia, qué bueno, pero poco amor, qué malo. Y quebranta el apego a lo que no es útil para el reino, a lo que no se debe sobreponer al hombre, ¿no? O sea, deja en orden las cosas. Por ejemplo, en nuestro mundo actual, de muy poco van a servir que nosotros hagamos cumplimiento hipócrita de los preceptos de las leyes de la Santa Iglesia Católica, si es que no existen en nuestro corazón sentimientos de amor hacia Dios y hacia mis hermanos. Las leyes y las prácticas quedan de lado, por encima están las necesidades, el hambre de los discípulos, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, en nuestro mundo actual, ir a misa los domingos, claro, muy bonito, pero luego no hago obras de caridad con los más necesitados. No evangelizo, de poco me sirve, ¿no? De poco me sirve también mi arrepentimiento al ir a confesarme, si al mismo tiempo yo no sé perdonar. Misericordia quiero, dice Jesús, remontándose al profeta Oseas. Misericordia quiero y no sacrificios. ¿Está claro? Dice el Señor que no nos pide ofrendas si no tenemos compasión, de nada sirve. Y es que el reino es una liberación total, para que nada se nos imponga si no son los criterios del amor. No hay nada más sagrado para Dios que la conciencia de la dignidad, la santidad de sus hijos. Y aunque hoy en día estamos sometidos a un orden mundano de leyes, de semana de trabajo, de autoridades que son válidas en este mundo moderno, Jesucristo nunca nos ordenó sublevarnos, son válidas. No conviene ni siquiera enfrentarse, sino ser buenos ciudadanos, dice Jesús, pagar los tributos y a dar al César lo que es del César. Pero nada de eso podrá competir con lo sagrado. Y si el hombre lo hace, es un hombre que no es libre y que no aspira a ser verdadero hijo de Dios. Fíjate cómo nuestro Señor Jesucristo, siendo de religión judía, en algunas oportunidades tuvo que pasar por encima de la ley del pueblo judío, de la ley del sábado, por ejemplo, como lo estamos viendo, porque era más urgente la vida, la salud de las personas, que el ayuno, que el día de descanso, ¿no? Porque agradan más a Dios el amor a nuestros hermanos. Entonces, debemos hacer destacar por encima del egoísmo la ley verdadera, la ley del amor, que ya la hemos visto en programas pasados. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y como conclusión, podemos decir que no hay día para amar a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que el día domingo es de prescripción litúrgica y que reemplaza el sábado para nosotros los cristianos. Porque, y explica el Catecismo en el Canon 2175, dice que el domingo reemplaza plenamente porque ese día es la Pascua de Jesucristo. Se da la verdad espiritual que el sábado judío y el día de descanso ahora se materializan en el eterno llamado del hombre por Dios, ¿no? Fíjense qué hermoso esto, lo que dice el catecismo de nuestra Santa Iglesia Católica. Continuamos. Jesús salió al monte a orar
y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles: Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Interesante lo que venimos repasando. Muy, muy, muy interesante. Porque en este episodio hemos escuchado el llamado de los 12. Pero, como decíamos al principio del programa, y volvemos a escuchar los nombres de las ciudades de Tiro y Sidón, ¿no? Porque Jesús se paseó por estas ciudades fenicias y por otros territorios que se denominaban la Decápolis. Y esta Decápolis era territorio de gente pagana, de gente no creyente. Seguimos con el mensaje muy propio de lo que es el llamado, sí, pero también estamos en torno al mensaje de que el llamado y la palabra de Dios es para todos los hombres, para todo el mundo, para todas las naciones. Vamos por partes. Primero, quiero que notes que esta es una decisión muy importante para Jesús de discernir a quién va a llamar. Mucha gente le seguía, pero de esa multitud de personas tenía que escoger a 12. 12, un número muy significativo, ¿no? Como vemos. Tomemos nota cómo Jesús pasa toda la noche en oración, porque quiere ser iluminado en un espíritu de verdad. Y hace una especie de retiro, se retira para poder ponerse en contacto con su Padre y luego tomar bien la decisión de llamar a sus amigos, a los 12, para que sean los servidores del rey. Número 2, algo que quisiera destacar también es que debemos imitar a Jesús en esto, ¿no? Jesús no quiere que la designación sea suya, sino que a través de la oración quiere tener la certeza de que lo que va a hacer es la voluntad del Padre y por eso lo pone en oración. ¿Cuántas veces necesitamos tomar una decisión y no hemos puesto en oración esa decisión para que el Señor nos ilumine y nos indique cuál es su plan para nosotros? ¿Cuál es el plan de Dios para poder ejecutarlo? Pero eso hay que preguntarlo en oración. Se escoge a los 12, gente que le rodeaba, gente que serían sus apóstoles, porque ahora todo el éxito de la obra de Jesús va a depender de los apóstoles, ya no solamente de Jesús, porque Jesús va a pasar, ¿no? En la Pascua, pero se va a quedar entre nosotros y se apoyará en los apóstoles que serán los primeros enviados a proclamar ¿qué? A proclamar la palabra, a proclamar el evangelio, que significa la buena noticia. Grandes continuadores de la obra de Jesús y grandes responsables de que la obra de Jesús siga hasta hoy en ti y en mí, porque formamos nuevos discípulos en Cristo Jesús. Justamente este es el llamado y envío de los 12 a una misión, como que tiene un fundamento detrás, como lo vamos a ver en las próximas lecturas, un fundamento de amor, de compasión, de misericordia, de perdón. Jesús también en otro pasaje constata que la mies es mucha y los obreros son pocos. El cereal está allí, dice Jesús. Ahí está el cereal. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, muy pocos. Hay que cosechar, ciertamente, porque hay mucha necesidad de Dios
en el mundo entero, en la gente que nos rodea, en nuestra propia casa, en nuestro centro de trabajo, en nuestro vecindario, pero no hay obreros. No me estoy refiriendo solamente a los sacerdotes y religiosas, me estoy refiriendo a los obreros como tú y como yo. Jesús mira con mucha compasión al pueblo y sostiene que están como ovejas sin pastor, ¿se acuerdan? Y da remedio a ello, llamando a los que se van a encargar de alimentar al pueblo. Ustedes denles de comer, dice en la multiplicación de los panes. El nuevo pueblo, la nueva alianza, basada en este grupo de 12 caballeros por la luz del Señor, encontrados en oración, y ahora también nos encuentra a ti y a mí para justamente enviarnos a la misma misión, que estemos con Él un tiempo, aprendiendo como discípulos de sus enseñanzas. Este es un primer testimonio, estar con Él y luego seguirlo, para que una vez formados podamos predicar, convirtiéndonos en sus apóstoles. Esa es nuestra misión ahora, aprender a estar con el Señor Jesús para poder aprender de Él y luego ir, salir mar adentro, ¿se acuerdan? Lo decíamos la semana pasada. Vamos, mar adentro. No se pueden separar estas misiones de escuchar, aprender de Jesús y luego seguirlo para ir mar adentro. El Papa Francisco nos pregunta, ¿te imaginas cómo conocer, cómo predicar a Jesús sin conocerlo? El Papa Francisco nos pregunta, ¿te imaginas cómo después de conocerlo no predicarlo? Porque el que predica sin conocerlo, dice el Papa, lleva ideas, sí, ideas útiles, doctrina, etcétera, lleve ideas, pero no lleve el Evangelio. Y sobre el que no cumple con esta función, esta misión de evangelizar, después de haber recibido la curación de la sordera y la mudez, te ordena Jesús, te invita Jesús, te convoca Jesús a estar con Él. ¿Cómo vas a estar con Él sin ir a anunciar? De hecho, seguir a Cristo no es un hecho de solo devoción, contemplación, intimidad religiosa. Para cerrar el círculo hay que anunciarlo, hay que servir a los demás y hay que cumplir esta misión. Si no, dice el Padre, el Santo Padre, la relación con Jesús no crece. El Hijo de Dios nos quiere dejar un legado de tener mayor celo por el amor entre nosotros, mayor fraternidad. Esta iglesia que se instituirá sobre los 12 hombres llamados por Jesús es para que vayan a todo el mundo sin excepción, no solamente a los judíos, buscando a las ovejas perdidas de todos los pueblos, no solamente de Israel. Por eso nosotros somos un nuevo pueblo, una nueva alianza, un nuevo Israel. Es un anuncio que es para todos, para los ateos, para los descreídos, para los no, que no son santos, todos. Y vuelvo a sugerirte, importante, cuán importante es la oración. Y pon en oración esta pregunta: Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿A dónde me envíes? En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos a sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande,
en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Mis hermanos, estamos escuchando las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero en la versión de Lucas. Jesús se va a la montaña y proclama las bienaventuranzas, este programa hacia la felicidad, es el proyecto hacia la vida eterna. Bienaventurados son, es un término que es sinónimo de felices, dichosos. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ser feliz? Y la respuesta es simple, lógica y sencilla. Claro que sí, igual que yo. Pero igual que yo, estoy seguro que tú te imaginas gozando de las delicias del mundo, de las riquezas, de los placeres. Claro, porque todavía estamos con los ojos del mundo. Y llega Jesús y nos dice, no, tienen que llorar, tienen que sufrir, tienen que pasar hambre. Oye, pero eso es ser infeliz. Qué extraño el camino de Jesús. Qué difícil el sendero angosto. Tremendamente difícil pasar por la puerta estrecha. No, esto no va conmigo. Muchas veces escuchamos de otros y de nosotros mismos también, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿Dios acaso quiere que seamos pobres, que suframos, para solo así poder ser dichosos? La respuesta, mis queridos hermanos, es no. Fíjate, vamos a repasar algo que ya hemos dicho en anteriores oportunidades cuando nos hemos referido a las bienaventuranzas, en Mateo, en Lucas, en Marcos. Este no es otra cosa más que el perfil del cristiano, el perfil del ser humano que quiere avanzar en el reino. Este perfil, utilizando un término de los recursos humanos, un término moderno, ¿no? Está basado en un programa de amor. Un programa de amor, Dios, para empezar, que te permite descubrir que Él te va a dar su gracia a través del amor que le tienes a Dios. Este es un momento cumbre en el peregrinar de Jesús, el denominado Sermón de la Montaña, que muchas veces hemos escuchado, donde se da esta hermosa palabra de las bienaventuranzas, ¿no? Pero bienaventuranzas que están a renglón seguido, acompañadas de pobreza, hambre, llanto y persecución. Comparemos este episodio de las bienaventuranzas con la entrega de los 10 mandamientos en el monte a Moisés, ¿no? En el monte Sinaí. En este monte, el sermón de la montaña, Jesús nos entrega el nuevo decálogo, estos nuevos mandamientos. Pero, ¿qué cosas son las bienaventuranzas? Si bien es cierto, nos confunden un poco, el Hijo de Dios nos dice que nos da este nuevo decálogo, ¿no? Porque Jesús sabe muy bien lo que hay en el corazón del hombre, ese deseo de conseguir la felicidad y la trascendencia, de disfrutar una vida eterna, pero también en la vida terrenal necesita ser feliz, que no tenga tristezas ni amarguras. Y es lo que Jesús quiere para ti. Jesús en varias ocasiones toca este tema y nos señala los caminos que nos llevarán a esa vida feliz. Pero hoy en día, hoy día lo que toca no es la vida feliz en la tierra, sino
la vida que no está limitada a lo temporal, sino a una vida total, a una felicidad para siempre, obviamente después de nuestra muerte y de nuestra segura resurrección. ¿Es una paradoja? Sí, me dirás, quienes viven satisfechos, quienes viven felices, alegres y con dignidad, ¿no se van a salvar? Sí, también se van a salvar. Los ricos, los satisfechos, los alegres, los que tienen, los afamados, que todo el mundo habla de ellos bien. No, es que no se trata de que debemos rechazar aquellas cosas buenas que obedecen al plan de Dios para nuestras vidas. No, las bienaventuranzas no nos piden que rechacemos esas cosas. Pero las bienaventuranzas lo que te va a traer de nuevo es preguntarte, ¿qué es lo que realmente le da sentido a mi vida? Esas cosas materiales a las cuales nos sentimos todavía apegados. Esa puede ser una fórmula de felicidad. Sí, claro, pero para el mundo. Pero el mundo se acaba. Se acaba individualmente para cada uno de nosotros. Tenemos una fecha fija de fallecimiento. Eso no lo podemos negar. Nadie se puede excluir de esa fecha. Las bienaventuranzas lo que hacen es pedir que tu visión se transforme para que en lugar de buscar la riqueza temporal, la felicidad temporal, te proyectes a la trascendencia. Es un mensaje decisivo. Este mensaje nos da un empujoncito para poder tener mucha confianza y dejar de lado las cosas pasajeras, las ilusiones materiales, mundanas. Hay vendedores de humo, ¿no? ¿Cuántos libros de autoayuda se han escrito? ¿Cuánta gente nos habla por allí de las energías, del karma, del universo, de que tienes que decretar para que se te cumplan las cosas? O sea, fantasías inventadas por no sé quién, que la gente repite y repite como loritos. Vendedores de humo que venden sus libros de autoayuda, de yoga, de meditación trascendental. Falsos profetas, como le llama el Señor, que en realidad son vendedores de muerte, porque te siguen llevando hacia el apego, la superstición, la patita de conejo que te va a traer mucho dinero. ¿Y para qué quiero el dinero? Obviamente para ser feliz, ¿verdad? No nos damos oportunidad de tener verdadera esperanza. Y ese es el mensaje de las bienaventuranzas. Nos comunican la fórmula de la felicidad para los que dejan el mundo, porque el mundo nos va a hacer desdichados, infelices. Las leyes del mundo nos van a llenar de necesidades de comer, de ser felices, de ser famosos. Felices aquellos que rechazan tales cosas. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir de que si tú eres afamado o tienes dinero no te vas a salvar. Eso no dice, ¿no? O que hay que ser pobre para... No dice eso. Para salvarse no se necesita abrazar la pobreza. Lo que se necesita abrazar es la conciencia y mirar con los ojos de Dios a partir de estas bienaventuranzas que nos invitan a no a sufrir, sino a prescindir de aquello que aparentemente nos hace felices y buscar la verdadera felicidad. Por eso Jesús formó parte de esa fórmula de ser felices dando todo y hasta su vida por los demás. Y ahora Jesús nos encarga este mensaje. Por eso te invito, hermano mío, hermana mía, dejemos que nuestro Padre sea el rey, el timón de nuestra barca, que Él rija, que guíe nuestros pasos. Pidámosle eso en oración. Pidámosle que cuando encontremos gente desdichada y alejada de la felicidad, podamos ser consuelo, podamos ser alivio, que sus vidas dejen de estar regidas por dioses falsos, por la necesidad de tener y la verificación de no tener. Eso es lo que quiere decirnos hoy día Jesucristo con las bienaventuranzas. Deja de ver esos programitas de televisión en donde ensalzan al que tiene, en donde ensalzan al mundano, ensalzan al que tiene
una variedad de pecados y totalmente reprochables, pero como tienen mucho dinero, pues es la vida de los ricos y famosos. Esto es las bienaventuranzas, nos acercan a una visión, efetá, ábrete, penetra la realidad. A veces miramos con presbicia al mundo, vemos solamente lo que está cerquita y no miramos lo que está lejos, lo que está arriba. Sobre las bienaventuranzas, el Santo Padre dice que las bienaventuranzas son el DNI del ser humano, ¿no? Ahí está el sello de emisión del DNI, está tu foto. ¿Sabes cuál es tu foto? La imagen de Jesús. Porque es a Él a quien debes de pedirle identificación, identificarte con Él, conocer su rostro, su forma de vida. Las bienaventuranzas son un nuevo decálogo, pero no normativo, no impuesto, no obligatorio, sino para ser verdaderamente mansos, pobres, misericordiosos, pero felices. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: a vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis, se os medirá a vosotros. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo sobre su maestro dile a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Aquí creo que con el Sermón de la Montaña y las bienaventuranzas teníamos bastante, pero ahora esta lectura es mucho más retadora, estas dos lecturas
que las hemos pegado, la lectura del jueves con la del viernes. Esta lectura es sobre el amor a los enemigos. ¡Wow! No sé cómo vamos a hacer. Esta es una invitación a imitar a Cristo Jesús o no. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, decía Jesús cuando lo estaban matando. Orar por los enemigos, amar a los enemigos. Nos hace pensar en que también, ¿no? Nos hace pensar en que tú y yo nos paramos comparando con los demás y vemos la mota en el ojo de otro y no vemos la viga en el ojo propio. ¿Por qué? Por orgullo, ¿no? Por un egoísmo, ¿no? Pero vamos por partes. Esta lectura es un llamado a la santidad y a la perfección. Primero, por el amor al enemigo. Es difícil, porque además de la misericordia en el reino, fíjense lo importante, la importancia que le da Jesús al perdón, a perdonar al enemigo y amarlo, orar por él. Por eso nos vamos a diferenciar los justos de los que no son justos, ¿no? Y no nos van a criticar justamente porque seremos como los fariseos, como los publicanos que no perdonaron nada ni a Jesús ni a nadie, ¿no? ¿Has escuchado por allí que nadie es perfecto? Creo que sí. Todo el mundo dice, no, nadie es perfecto, no solo Dios es perfecto, no, no me pidas perfección. Mentira. El cristiano está invitado a una perfección que es posible, es verosímil, es viable. Jesús nos dice, sean perfectos. Primera verificación, no lo somos. Segunda verificación, podemos serlo. Sean perfectos como mi Padre del cielo lo es. Sí, entonces sí podemos serlo. No es el concepto de cero errores, ya lo hemos dicho, sino es otro tipo de perfección. ¿Y dónde está la fórmula? En estas dos lecturas, mis hermanos. Entregarte a la generosidad, amar a todos, pero a la manera de Dios, que es perfecto, el amor perfecto. Por eso Dios es amor. Es la frase que resume todo lo que está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y no porque nos merecemos el perdón a pesar de nuestros pecados. No, pues no nos merecemos el perdón. Por eso es una gracia. Y gracia se llama porque es gratis. Fíjate qué lindo que Dios nos perdona, nos da su gracia, nos llama al amor, pero obviamente, ¿cómo podríamos obtener eso, no? Solo confiando en Dios, mis hermanos, podríamos alcanzar la gracia de llegar a pagar el mal con bien. Generalmente lo que hacemos es ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Pagamos mal con mal. Pero para ser perfectamente cristianos, no será cero errores. No, 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 no. Cero rencores. Esa es la fórmula. Y seremos plenamente felices. Si Dios ama a todos como sus hijos, a todos, no hace distinciones, discriminación por razón alguna. Esta debe ser nuestra identidad, así como las bienaventuranzas. Y obviamente vamos a sufrir cuando lo hagamos. Vamos a llorar y vamos a tener una sensación de estar perdiendo, sí. Por eso dice, felices los pacíficos, felices los que lloran, felices si los persiguen a causa de mí, felices si hablan mal de ti. Rezar es importante ahora para que aprendamos a amar a todos, no solamente a los amigos, sin tener límites por los no amigos. Solo así podremos ser verdaderos hijos de Dios. Toda esa valentía que tenemos cuando queremos rompernos la cara con los enemigos, ¿no? Qué difícil es aprender esto. Yo te confieso, en mi caso, yo conozco el precepto, pero lo tengo muy claro, pero cuán difícil se me hace. Pero está ahí está el precepto, amar a los enemigos. Primero empecemos por dejar de pensar en los enemigos, o sea, dejar de pensar en el mal que nos han hecho. Dejar de pensar en aquel que me aborrece, quien está hablando mal de mí,
quien piensa mal de mí, que me robó dinero, que me quitó. Ya no te preocupes por la maldad de los demás, no te preocupes, de verdad. Deja de pensar también en dar después de recibir. O sea, igual, o sea, solamente somos interesados, damos a aquel que me da. Y al que no me da, no, a ese no le doy nada. Cuando tú llegues a visionar esa proyección, ese principio de dar sin recibir, vamos a llegar a transformarnos de corazón por amor a Jesús. Quien ama a Dios realmente no tiene odios, no tiene enemigos en su corazón y conoce el amor oblativo. Mis hermanitos, es hora de escoger entre amar a Dios o abrazar la cultura del odio, de la revancha, de la venganza, de la mal llamada justicia retributiva. Jesús nos pide solamente que recemos y nos amemos unos a otros. Ese es un texto muy base, ¿no? Muy importante en la vida del cristiano. Sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo. Y lo que decimos en el Padre nuestro, queremos parecernos a ti, queremos ser como tú, Padre nuestro. Pero solo los misericordiosos se van a parecer a Dios. No aquellos que están abrazando todavía el mundo y sus engaños, sus seducciones, sus atracciones. Hay que pensar de manera distinta, pues las tentaciones están aquí a la vuelta de la esquina justamente para destruirnos y alejarnos. ¿Cómo debemos defendernos? Esto es la compasión. Esto es. Cuatro preceptos. Cuatro preceptos importantísimos. Además de las bienaventuranzas, dice, no juzguen y no serán juzgados. Ah, ¿acaso yo debo dejar de discernir, debo dejar de pensar qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo, quién es bueno, quién... No dice eso. Dice que no debemos juzgar. No tenemos tampoco que aprobar todo lo que hacen mis hermanos cuando están equivocados. No dice eso. Pero no debemos juzgar a los demás por lo que hacen o dejan de hacer. Solo el Señor mira tu corazón y sabe lo que hay en él. Por lo tanto, juzgar es prerrogativa solo de Dios. Por favor, no la usurpemos. En segundo lugar, no condenen y no serán condenados. ¿Cuántas veces mandamos al cadalso a los pecadores, a los que me han hecho daño, a los que no piensan como yo? No, perdonen, no condenen. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Perdonen, perdonen siempre, 70 veces 7, perdonen siempre. Y 4, dan. No juzgar, no condenar, perdonar y dar. Esas 4 máximas, qué importantes. Ya lo sabes, ¿quién nos ha dado el ejemplo? Jesús. Perdónalos, así me estén matando, perdónalos. No saben lo que hacen. No te fijes en la mota del otro ojo, del ojo del otro, perdón. No te fijes, no te estás fijando en lo que el otro tiene en el ojo. No nos juzga el Señor tampoco. Dice el Señor, yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Juan 12, ¿no? Y Jesús nos da a manos llenas. ¿A que no? Pruébalo. Ora, pídele en tus oraciones lo que estás necesitando. Vas a ser receptor de un gran amor. Jesús entregó hasta su vida por nosotros. Recuerda que con la misma medida patrón que midamos, seremos medidos en el juicio final. Así que tengámoslo presente. Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús nos promete un premio, nos promete su amistad.
Y después de haber leído las bienaventuranzas y de haber leído estas 4 máximas, Jesús te promete que tu vida será llena de total felicidad y que el corazón de cualquier persona será satisfecho en sus necesidades más íntimas. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Qué buena lectura como para terminar nuestro programa el día de hoy. Jesús le dice a Nicodemo que tienes que renacer de lo alto. Y Nicodemo creía que tenía que renacer de la barriga de la mamá de nuevo. Y se lo dice varias veces para que lo entienda. Somos sus criaturas y por lo tanto Él nos va a salvar. No nos van a juzgar, no nos van a condenar. Pero hay que nacer de nuevo. Ese es el requisito. Esta lectura es el corolario de todo lo que hemos revisado esta semana respecto de la palabra de Dios y del camino para poder dar un paso más hacia el reino. Esto es lo que se recomienda para que seamos nacidos nuevamente de corazón, pero utiliza la figura de la serpiente que fue elevada por Moisés y así fue elevado Jesucristo también como una serpiente. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, a Jesús lo elevan en la cruz para que todo aquel que mire a Jesús sea salvado. Igual cuando Jesús resucita el domingo con gloria, quien mire a Jesús resucitado, quien lo contemple y lo anuncie, ese también será salvado. Eso es lo que significa nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Contemplar a Jesús en su crucifixión y en su resurrección nos hará merecedores de la vida eterna. Esto es el bautismo. ¿Recuerdan que iniciamos esta semana hablando de que Jesús recorría los territorios paganos? Claro, nosotros antes de ser bautizados éramos paganos. Teníamos el pecado original. Por eso se nos bautiza desde muy chiquitos, desde muy bebitos, para nacer del Espíritu. Ya luego de adultos confirmamos nuestra fe en la confirmación. Ese es otro tema. En algún momento lo abordaremos. Pero el sacramento que nos eleva por la gracia y el Espíritu de la salvación para la vida eterna es el bautismo. Es el sacramento por el cual renacemos a la vida eterna. Pidámosle esta semana a nuestro Señor que nos dé esa nueva vida que se adquiere solamente con la palabra de Dios. Que le pidamos también la gracia de que dirija nuestra vida, el timón de nuestra existencia, en donde tengamos que darle prioridad a la fraternidad, al amor, al perdón, entre todos los bautizados y entre todos los que somos hijos de Dios, para que todos podamos disfrutar de una vida nueva y podamos salvarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Sintonía Divina. Los esperamos la próxima semana.